Estamos de regreso con el maestro Cuauhtémoc Ruelas, que está listo para platicar con nosotros como lo hemos hecho en los últimos 12 años, por lo menos, Sí, tengo entendido. Cuauhtémoc, ¿cómo sí. estás? Muy bien, Jaime, muy contento de seguir conversando contigo en el canal de YouTube. No nada más Sí. conversar, sino también hemos tenido entrevistas, que pueden revisar la gente ahí precisamente en los videos que ya tienes guardados con Ana Suyev, de la documentalista de la película Lee Cham. Entonces, ahí hay mucho contenido por ver y otras conversaciones que ya hemos tenido, ¿no? Bueno, hay bastantes, ¿eh? Hay Me bastantes. puse a revisar y tenemos, te digo, más de 10 años. Hay unas Sí. buenas entrevistas. Sí, sí, Así sí, es buenas que entrevistas y buenas cuando tengan conversaciones. tiempo, acérquense. Así es, ahí está la lista. Oye, tenemos una gran película, un gran tema por conversar, que es Sí, la nueva película de Steven Spielberg. sí, el ¿Cómo la día de la ves? revelación. Pues fíjate que yo la vi la semana pasada, justo estaba en Ensenada, me fue a ver la película. Pues muy importante por muchas cosas, ¿no? Steven Spielberg es hoy por hoy uno de los directores más importantes en la historia de Hollywood, y sobre todo es uno de los directores o figuras, tanto como productor y como director, que han forjado la cultura pop, ¿no? A partir de los finales de los 70 hasta la fecha, ¿no? Forma parte de esta generación de cineastas que cambiaron Hollywood a finales de los 70. Es un director que marcó un antes y un después junto con Martin Scorsese. Es una generación donde tenemos que hablar Sí. de Coppola, de Scorsese, eh, Lucas, eh, pues sí, George Lucas por las películas de Star Wars, sí, pero sí, contundentemente, digo, ajá, o sea, no nomás un solo tema, sino varios sí, temas. Esta es la generación de directores que sí, nos ha marcado, o por lo menos me marcó a mí, porque tú no tienes la edad. Tú ujú. las viste en DVD En o en Betamax, VHS, no, en en, Bet- Betamax. en Betamax al No, yo principio, las vi en el cine. ujú. Yo vi Tiburón en un cine de la ciudad de Los Ángeles. Fíjate. Yo vi El Padrino en una gran sala. O sea, El Toro Salvaje. Ujú. Estamos hablando de películas emblemáticas. Y curiosamente, pues, digo, algo que hay que señalar, los más vigentes de esa generación son Martin Scorsese y Steven Spielberg, porque Steven Spielberg, eh, pues junto con Lucas, ¿no? Inauguraron el concepto de blockbuster, pero pues Spielberg siguió, ¿no? Sí. La saga de Indiana Jones, Parque Jurásico, E.T. el extraterrestre, Encuentros cercanos al tercer tipo, y luego ya precisamente entrado los noventas, Parque Jurásico, y luego ya entró una etapa diferente de como cineasta con la lista de Schindler, con Rescatando al Soldado Ryan. Entonces, creo que de todos, el que se ha Yo te mantenido voy a ser como, sincero, hay muchas películas de Steven Spielberg que no he visto. ¿en O serio? sea, no soy de una Ajá, tras sí, sí, otra. sí. Creo, de hecho, mencionan que la guerra, ¿qué? Guerra de guerras o algo así. Ah, ¿La Guerra de los Mundos? Exactamente, ¿es de él? Ajá. No la he Sí, visto. sí, él la hizo a principios de los 2000 con Tom Cruise, que fue una nueva adaptación de la novela de H.G. Wells, Bueno, no la he y que, visto. fíjate, y es muy buena, ¿eh? Sí. Es muy buena. Y justo eso también, digo, la otra parte importante del regreso de Steven Spielberg era que también regresaba hacia unos temas que a él le han obsesionado durante muchos años. Tú comentábamos por WhatsApp, y me preguntabas, Jaime, que si él había hecho antes de Encuentros cercanos al tercer tipo una película sobre contacto extraterrestre, y sí, Skylights fue una película que él hizo, que cuando la estrenó, pues Steven Spielberg todavía no era Steven Spielberg, no recaudó el dinero, pero ya estaban los temas recurrentes Claro. hacia esas ideas y esas inquietudes que él tenía, que hay que mencionar que Spielberg, pues, comenzó esas inquietudes desde que su papá le regaló un telescopio. Él vio la primera versión de los 50 de La Guerra de los Mundos, también leyó la novela, se alimentó de todas esas cosas, y lo interesante fue que
Digo, inicia con esa película poco conocida y después con Encuentros cercanos del tercer tipo. Y hay una Es anécdota, importante que lo menciones porque sí. pocas personas hablan de esa otra película antes de. Ajá. Sí, es que fue el inicio de todo. O sea, Skylights fue el inicio de todo, fue el inicio de las inquietudes de Spielberg por estos temas. Te digo, alimentado también por las películas, por lo que leía y sobre todo por un documento que se llamaba el Libro Azul, que narraba, son archivos del gobierno que narraban historias y avistamientos o contactos extraterrestres y que muchos de esos archivos quedaron como inconclusos, como investigaciones inconclusas y que Spielberg se obsesionó con esos temas. Posteriormente viene, él ya tenía la idea de hacer la película Encuentros cercanos del tercer tipo, pero el presupuesto no le daba y fue la razón por la que aceptó el encargo de hacer Tiburón, porque necesitaba, ya traía dos películas para televisión, ¿no? Entonces ya estaba llamando la atención, acepta el hacer Tiburón, se hace un exitazo y es como la manera en la que se le abran las puertas para hacer Encuentros cercanos del tercer tipo, que es esta película que originalmente le había pedido un guión ahorita que mencionaste Toro Salvaje, Jaime, Paul Schrader originalmente le escribió un guión sobre estas ideas que Spielberg traía y que después él desechó y finalmente Spielberg, de las pocas veces que él se pone a escribir una historia o un guión, escribió el guión de Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Y aquí lo interesante es que tanto las obsesiones de Spielberg sobre los avistamientos y sobre esa idea que él tiene de que el gobierno esconde información. Ah, porque es cierto, existe una anécdota, que cuando él escribe el guión de Encuentros cercanos del tercer tipo, se lo lleva a expertos para hacerlo como lo más cercano a estas teorías que había y que se lo mandó a la NASA para que le dieran como el visto bueno y la NASA no le respondió al principio, pero después le llegó un documento de 20 cuartillas donde le solicitaban que no era buena idea que hiciera la película. Que por qué, y que ya Spielberg dijo, ¿por qué? Porque puede causar incertidumbre, pánico en la sociedad de tocar estos temas, no sé qué. Y Spielberg dijo, bueno, si la NASA se tomó la molestia de mandarme una respuesta de 20 cuartillas, algo estoy haciendo bien y algo está pasando ahí. Y ahí fue donde se obsesionó más Spielberg. Y digo, Encuentros cercanos del tercer tipo se ha convertido en un clásico y en el momento en que se estrenó fue adoptada por las personas que analizan, investigan y desarrollan los temas sobre el avistamiento de ovnis, sobre el contacto extraterrestre, sobre las abducciones. Entonces, pues ya es parte como de la historia, ¿no? Entonces Spielberg no nomás lo quiso dejar ahí, después desarrolló otra película también dentro del mencionado documento del Libro Azul que fue la película de el extraterrestre, pero originalmente no iba a ser así. La historia que a él le llamó la atención era un fragmento donde unas personas decían que durante horas fueron acechadas por seres extraterrestres en su granja. La historia era violenta, la historia era agresiva, era más que la fue modificando él, la historia después la hizo más familiar como la conocemos. Y curiosamente, el diseño de el extraterrestre, él no quería que se pareciera a los diseños de encuentros cercanos del tercer tipo, pero si te das cuenta, Jaime, y si se dan cuenta las personas que nos están escuchando, continúan los temas no solamente el contacto extraterrestre, sino del gobierno involucrándose, del gobierno tratando de encontrar estos seres extraterrestres, del gobierno ocultando información, ¿no? Entonces, uno pudiera pensar que a Steven Spielberg le pidieron tanto una segunda parte de Encuentros cercanos del tercer tipo como una segunda parte de Extraterrestre. De esa sí la tenía, pero nunca la desarrolló. Y después ya Spielberg se empezó a desarrollar otras películas, pero, y algo que me mencionabas, Jaime, hace un momentito que me mandaste mensajes fuera del aire, Spielberg no nada más dirigió, sino también produjo series ya entradas a los 2000 sobre el tema. O sea, lo dejó por un tiempo, o sea, Sí, hizo, sí, de hecho, ese es el tema ajá, que me llama más la atención porque todas las referencias son a las dos películas del sí, 77 y el ujú, 82, pero no. donde, bueno, encuentros cercanos de tercer tipo para mí Ujú, es primordial por los efectos que ujú, complementan muy bien la historia, las actuaciones de Richard Dreyfuss. ajá, eh, es extraordinaria. Y E.T., que pegó muchísimo, metió mucho sí, dinero. Bueno, es una película también clásica, pero muchas personas se brincan de ahí ujú, a la actual, el día de la revelación, y no, no, del 82 al 2026, Steven Spielberg siguió trabajando el tema. sí.
Y eso es lo que me gustaría que comentaras. Sí, a principios de los 2000 él produce la serie Taken, que fue el primer trabajo que hizo con Dakota Fanning, pequeñita, que también habla sobre estos temas. O sea, Spielberg, digamos que descansó el tema después de El extraterrestre, ya después hizo otras películas, hizo Parque Jurásico, ganó dos Óscares, ¿no? Uno por La lista de Schindler y después por Rescatando al Soldado Ryan, pero a principios de los 2000 vuelve al tema de el contacto extraterrestre. A la serie le va bien. Se escucha esto feo, pero fue porque después de los ataques del 11 de septiembre, los norteamericanos y después este programa Patriota, que ya como que daban la indicación de que fueran investigados todos los ciudadanos por protección del gobierno, la serie tomó mucha fuerza porque se volvió a tomar esta idea de que el gobierno esconde información. Entonces impulsó a la serie de Taken y la convirtió en una serie de culto. Pero después viene otra serie, Jaime, que es Fallen Skies, que por cierto es protagonizada por el actor que sale en The Pitt, Noah Wild. Y Fallen Skies habla sobre una familia que se enfrenta a los estragos de una invasión extraterrestre donde los humanos ya no tienen ni la tecnología ni los medios para sobrevivir, ¿no? Entonces están como tipo Mad Max. Y esa serie duró alrededor de 5 temporadas. Pero en ese lapso también, y tú te brincaste en la película, él quería volver a retomar el tema, no hallaba cómo hacerlo hasta que Tom Cruise le acercó la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, en el Inter, ¿no? De esas series. Y Steven Spielberg aceptó, pero curiosamente él no quería hacer como un remake directo de la película de los 50 y quería diferenciarse también, aunque respeta mucho de las cosas de la novela original que la versión de los 50 no hace, pero Spielberg regresa al tema produciendo dos series, que es Taken, Fallen Skies y La Guerra de los Mundos, pero ya desde una perspectiva ya de un ataque directo, ¿no? De los extraterrestres, donde el ejército se enfrenta a la invasión, pero desde la perspectiva de una familia, que esos son siempre los elementos que han marcado como a Spielberg. Y de ahí llega la película del Día de Revelación, porque Spielberg nuevamente empieza a ver documentos, videos en los que él dice, bueno, es que sigue esa inquietud de Spielberg de decir, bueno, es que nos siguen ocultando información, siguen guardando datos, existe y la gente necesita o tiene, como lo dice en la película, tiene esa necesidad de saber, ¿no? De entender y de ver qué es lo que le están escondiendo, y es cuando llega, y curiosamente aquí la idea original de El Día de Revelación es nuevamente un tratamiento original de Spielberg, y vuelve a trabajar con el guionista David Cobb, con el que ya había hecho eh, Parque Jurásico. Y ahí es donde, digo, es lo interesante, nuevamente, después de muchos años de no aterrizar como una idea original, que por cierto ahí se decía que era una secuela directa de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, El Día de la Revelación, pero realmente no lo es. Como dice David Cobb, el guionista, es como una secuela. Ay, ¿cómo se? Hay un término que se me fue ahorita, pero no es una secuela directa de la película, pero nuevamente Spielberg vuelve a aterrizar esos temas. La cosa es, Geme, que no a todo mundo le está gustando la película del Día de Revelación, Oh, después ya de me que di son cuenta. temas, sí, son tantos años, como tú dices, son tantos años tratando el tema Spielberg, que lo ha obsesionado durante tantos años, que ha producido tantas películas y series, que volver a lo que a él tanto le obsesiona, siento que se queda, bueno, desde mi punto de vista, siento que se queda un poquito corto en cuanto a o sea, las preguntas que hace en la película El Día de la Revelación son muy buenas, pero creo que las respuestas de Spielberg se quedan cortas o se quedan en lo mismo que él ya había manejado antes. Entonces, desde ese punto, a mí, esta frase no me gusta, pero la utilizan a veces como de broma, y lo voy a decir como, me quedó a deber la película nueva de Spielberg. Pero lo que yo sí quiero resaltar es que a sus 79 años, Spielberg se sigue viendo muy motivado. O sea, tal vez la película no le salió bien, pero a veces hay directores o de esa generación como Spielberg que ya se ven, o que ya se retiraron, o que ya están cansados, o que ya no quieren hacer películas, o que están decepcionados,
y que Spielberg vuelva a los mismos temas que a él, a él le apasionan y que haga una película. Lo que sí yo no entiendo que dice la gente es que es aburrida, a mí no me lo parece. A mí me parece que se enreda mucho en cuanto a en cuanto a la temática del contacto extraterrestre y las abducciones, y al final, cuando estamos todos esperando cuál es la revelación final que van a dar, pues prácticamente es algo que se ha, no nada más que se ha tratado, y como yo mencioné y lo platicábamos en un WhatsApp, que se ha tratado como en canales, en documentales, sino que el mismo Spielberg ya los ha tratado y creo que no, como que no dio el paso, el siguiente paso. No estoy diciendo que tenga que revelar algo increíble y que ya a partir de esta película iba a haber un antes y un después, pero siento que no, como que se quedó en lo mismo después de tantos años. No sé si ya tuviste oportunidad de verla, Jaime. Este, Sí, claro. entonces eso es lo que yo opino, ahora dime tú lo que tú opinas. Bueno, de entrada no estoy de acuerdo contigo sobre las Ajá. respuestas. Es Ok. decir, la película no tiene por qué dar respuestas. Es un resumen de algo que conocemos desde hace 79 Sí. años, a partir del 2 de julio de 1947 con Roswell. A Ujú, partir de ese instante nos dimos cuenta, algunos, yo todavía no nacía, ujú, pero que algo había pasado y que incluso habían capturado o habían rescatado o tenían en su poder a extraterrestres heridos. ujú. No, y a partir de eso nos hemos dado cuenta del fenómeno extraterrestre, te digo, a lo largo de 80 años. Sí. Todo lo que aparece en la primera parte es una película, ficción, Ujú. bien realizada, Sí, sí, sí. por momentos no tanto. A veces Steven Spielberg saca su Steven Spielberg dulce, Sí, que es el que a mí no me convence nunca te tanto, ha gustado. Ujú. pero la escena del tren, por Ah, ejemplo, sí, es buenísima. es de antología, y Ujú. ese Steven Spielberg pues nos atrapa. Y sin Claro. embargo, todo nos está preparando para un resumen de unos 10 12 minutos Sí. que se da al final. Ujú, Y yo no entiendo exactamente qué quiere la gente o los conocedores. Es que eso ya lo sabía. Bueno, sí, ya lo sabías, pero tenía que ponerse en una película para que ya no se hable de que, no, eso lo dijo fulano de tal, eso no lo creas. No, lo dijo una película de Steven Spielberg, ahí está. Y son videos reales que a algunos nos conmueven o a otros no, pero eso es algo que ha venido sucediendo. ujú. La respuesta probablemente viene después. Por eso es que al final, y no es spoiler, la conductora dice, les voy a decir algo, Ah, sí. y corte. Sí, sí, sí. Probablemente ahí están las respuestas que tú quieres. Sí, bueno, lo que siento es que siento que ya lo había visto en encuentros cercanos del tercer tipo, pues. Entonces, a lo mejor fue ahí donde yo le fallé a la película. Ah, caray. A veces como, a veces que Tarantino llegó a decir eso en su libro, a veces uno le falla a Oye, la película, probablemente eso pasó. eso me gusta como una cabeza de Ah, periódico. Yo le fallé a yo le Steven fallé a la Spielberg. película. Puede ser, o sea, es que son esas situaciones. Te digo, coincido contigo, la película tiene momentos, y lo menciona en la crítica de identidad y en la videoreseña, tiene momentos muy buenos. Me gusta también eh, que los personajes que maneja Spielberg no son ni buenos ni malos, porque al que entendemos que es como el villano, pues al final también comprendemos que él está tratando de proteger un secreto porque creen que la humanidad no está lista para entenderla, ¿no? El personaje que hace Colin Firth, que a mí me Sí, gusta mucho el muy, personaje que hace Colin muy Firth, bueno. muy bueno. Y ese personaje, yo creo que es el que más me gusta de la película, porque esas ambigüedades aparecen en las películas de Spielberg siempre, ¿no? Son estos personajes incluso en Jurassic Park, el creador del parque, pues puede fungir como, primero como un visionario, después se ve como realmente como un villano o viceversa, ¿no? Sus personajes siempre... Toda Ajá. buena película debe tener a un buen villano. Exactamente, pero lo padre de los villanos, o bueno, de algunos de los villanos de Spielberg, es que tienen esa dualidad. En el caso de Colin Firth, toda la película lo vemos como pues el que está persiguiendo a los protagonistas, pero al final te queda claro que lo que él protege, por así decirlo,
que la humanidad pues no colapse, ¿no? Por así decirlo. Que no estén preparados para saber lo que ellos resguardan. Pero al final también se me hizo, digo, voy a decir como dices tú, Jaime, no es spoiler, pues también deja como que la información salga, ¿no? Como que ya se queda sentado y como diciendo, pues dale a la protagonista. Entonces te digo, esas partes me gustaron, pero hay algo también en el desarrollo del guión de David Coeb, que también hay como ciertas cuestiones que no, como que avanzan porque la película tiene que hacerlo. Hay como ciertos agujeros de guión en cuanto a y no me refiero a los temas de contacto extraterrestre, sino a la estructura de los personajes y cómo van sucediendo las cosas que van sucediendo. Sin embargo, sé que son trucos dentro de digo, le critican a Spielberg algo que él mismo creó con el blockbuster, ¿no? Que son estas estructuras de guión que a veces hacen trampa, que las tiene también películas como Jurassic Park y toda y que también le criticaron en su momento, pero que de algún modo funcionan y que a mí, cuando la estuve viendo, pues estuve tenso, o sea, tiene momentos de tensión muy buenos, tiene actuaciones, a mí la actuación de Emily Blunt también se me hace muy buena. Por ahí escuché que según y se ven los avances, no es spoiler, que cuando ella empieza a hablar en la lengua alienígena, que hubo gente que se rió en la sala, digo, a mí esa escena se me hizo muy como me quedé pensando, dije, wow, si eso fuera cierto, ¿qué pensaríamos cuando una persona empieza a hacer eso, ¿no? Si fuera real lo que vemos en la película. Bueno, a mí me ha tocado ver muchas personas que hacen eso, Sí, sí, sí. pero no creo que sean extraterrestres. No, pues hubo una persona por ahí en medios, ¿no? Que hablaba alienígena, que yo utilicé para un video que hice. Entonces, creo que esas partes son las que rescataría yo de la película y las otras son las que para algunas personas, en cuanto al tema del contacto extraterrestre, que a lo mejor no seguimos viendo como pues está bien, digo, por parte de Spielberg son las mismas inquietudes que él deja sobre la mesa, ¿no? Como esas son mis inquietudes, durante muchos años lo he desarrollado y ahí está. Si quieres, tómalo y si no, como yo dije, no, si no, le fallaste a la película como público. Mira, a mí me gustó mucho, me dio Sí. pauta, me dio pie para ponerme a trabajar. Ujú. Terminando la película, me vine a mi casa y comencé a investigar y a Mm, recordar mis claro. documentos sobre Narciso Genovese, Ah, sí, que cierto. es un italiano que llegó a Tijuana y en los años 50, o sea, pocos años después del accidente, Ujú, él fue contactado por extraterrestres, según me lo confirma Dino de Labra. Era mm, cinco personas en el mundo y él, que llegó de Italia a Saltillo y luego de Saltillo llegó a Tijuana, ok. escribió un libro que se ha vuelto icónico, Yo he estado en Marte. Y Ujú, él daba clases en la preparatoria Lázaro Cárdenas, en el Instituto Aguacaliente. Él era una persona que se le acercaban, era un maestro, era un ujú. políglota, encuadernaba libros, tenía una letra finísima. Bueno, en los 60 y 70 fue muy conocido, daba conferencias y hablaba de este tema cuando todo mundo lo tiraba de loco. Pero ahora resulta que Ajá. ahora los locos comienzan a ser escuchados. El loco de Jaime Maussan presentó Sí, todos esos videos ya los había visto con Jaime Maussan y sí. se burlaban de él. Sí, que acá en la película fueron recreados, pero sí, muchas de las imágenes, y de la información y de los archivos que han desclasificado, sí, han dicho, dice, entonces, ¿qué tanta información tienen? ¿Qué es las razones por las que Spielberg empezó a hacer las películas desde los setentas, ¿no? O sea, esa idea de que algo están escondiendo y sobre todo esta anécdota que a mí me gustó de la NASA que por qué le dijeron en 20 cuartillas que no era conveniente estrenar esa película de encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas a Genovese también digo, para la gente que te sigue en redes sociales, subiste unas imágenes muy, muy, muy interesantes sobre las conferencias de Genovese Sí, y prácticamente, como dices, él estaba adelantado a su época porque él empezó con un tema en los 50 que empezó a tomar fuerza, mucha, mucha fuerza, 80 de finales de los 70 ochentas y sobre todo 90. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la secundaria que también entre mis amigos platicábamos mucho de ese tema. Yo hice exposiciones cuando nos daban como a escoger temas para desarrollar frente a la clase y yo escogí ese. Y también hay que recordar que en ese inter de los 90 pues existió una serie como Los Expedientes Secretos X, ¿no? Que se hizo
un fenómeno cultural cuyo temática principal eran el contacto extraterrestre. También tenían otras cosas de fantasía, leyendas urbanas y todo eso, pero el tema principal era el contacto extraterrestre y creo que eso es a lo mejor ahorita platicándole ya contigo, a lo mejor lo estoy entendiendo. Más que dar respuestas, Spielberg como que vuelve a retomar el tema, ¿no? Como que lo vuelve a poner sobre la mesa. Porque sí duró un tiempo como que ahí estaba, pero necesitaban como alguien más conocido para que lo pusiera sobre la mesa. Lo Ahora, único que hizo ujú, Steven Spielberg es una síntesis. ajá, O a sea, es actualizarlo. la historia comprimida de Sí, 80 años del fenómeno dado a conocer, sí, pero esto tiene mucho tiempo atrás. Sin sí, embargo, él parte de ese 2 de julio del 47 ujú, para sí, actualmente decirnos, bueno, aquí está, ujú, qué les parece? ¿Seguimos platicando? ¿Les parece que hagamos una sí, segunda parte? ¿Les sí, es parece que cierto. vuelva yo y les diga después de que la locutora toma el micrófono qué les va a decir? Sí, sí, fíjate, ahorita que ya lo platico contigo, ya lo estoy viendo sí, tienes razón, probablemente sí, o sea, más que las respuestas que te iba a dar era, vamos a retomar el tema, ¿no? Y lo interesante también es que a pesar de que la película se ha dividido en opiniones, le está yendo muy bien en taquilla. Y eso es muy bueno para un cineasta veterano, porque hay mucha expectativa sobre la película y también mucha expectativa sobre los temas. Yo en la sala que estaba prácticamente llena y era una función ya muy tarde. Sí, sí, son Entonces, casi 100 millones de dólares los que sí, tiene la película. del fin de Ah, semana eso está perfecto. y se va recomendando Sí, porque lo que me encanta es que hay gente que la odia ajá, o gente que la quiere, sí, sí, como es sí. tu caso y el mío. Sí, no, pero yo no la odié, no, me quedé así como, sí. Como dije, le fallé a la película, ¿qué esperaba? No sé. Pero digo, me da muchísimo gusto y también lo mencioné en las reseñas y lo puse, que Spielberg a los 79 años siga mostrando esa habilidad, esa intensidad, ese estilo, o sea, justo lo que dices, podrá algunas cosas no gustar de su estilo, otras sí, pero que siga haciendo ese tipo de películas con la emoción en la que él mismo se muestra en las conferencias y en las presentaciones de la película. Creo que habla mucho de un cineasta y ratifica por qué está tan vigente, por qué siempre ha estado vigente. De toda la generación que mencionamos, creo que Spielberg y Scorsese son los únicos que se han mantenido eh, eh, vigentes en cuanto a propuesta cinematográfica. Pues ahí queda, ¿no? Sí, Yo sí recomendaría sí, que abunden en el tema. Se están desclasificando documentos. ujú, Hay mucha gente que mucho tiempo ha estado hablando sobre esto. Ahora le sí, van a poner más atención. sí, Y tómenlo en serio, tómenlo en serio. No les cuesta ningún trabajo aceptar que no estamos solos. sí. Hay una frase muy padre que también aparece en el avance que, ¿por qué un mundo tan vasto iba a ser nada más para nosotros? Eso dice sale en el avance y sí, esa frase está De muy entrada padre, le es muy preguntan fuerte. a una madre, en la película le preguntan Ajá, a una madre, y le sí, dice, bueno, pues si está tan grande el universo, ¿por qué pensar que solamente nosotros sí, estamos habitándolo? sí. Una madre superiora para aclarar, porque la gente va a decir una madre como una madre superiora católica. No es albur, no es albur. No, sí, por eso, nomás para aclarar, pero sí, te digo, esa frase yo creo que es de las más efectivas de la película. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias a ti, Jaime, y pues vean el video. Cuídate mucho. Hasta luego.